Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, muy bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es DTV, el resumen, toda la info parlamentaria que tienen que saber sobre lo que está pasando en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a comenzar con los títulos del día. Modificación del impuesto a las ganancias. La CGT pidió sumar beneficios al proyecto. La cúpula de la CGT dio un fuerte respaldo al proyecto de ley que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible y pidió la exención de horas extra, viáticos y gastos de escolaridad, entre otros beneficios. Reforma judicial. La bicameral de control del Poder Judicial no podrá sancionar a jueces. Lo aseguró la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo. Agregó, lo que el presidente planteó, y está muy bien que lo pida, es que el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial. Actualidad de la Cámara de Diputados. Renunció el diputado mendocino Alejandro Bermejo. El legislador del bloque del Frente de Todos contó la noticia en su cuenta de Twitter. Aseguró que su decisión se basa estrictamente en razones personales. Y ahora las voy a saludar y las voy a presentar a ellas, mis compañeras como cada día. Sofía Raimundes, ¿cómo estás? Hola Maga, ¿cómo estás? Buena jornada para vos, también buena jornada para toda la audiencia. Muy bien, y te adelanto lo que vamos a tratar en el resumen entonces, porque vamos a hablar de los temas más importantes de la reforma judicial. Por su parte, la presentación de una comisión bicameral que fue, presentada por el presidente de la Nación el lunes. Y además, ¿cuáles son los puntos más importantes en la reforma del Consejo de la Magistratura que se viene barajando ya hace bastante tiempo? Así que vamos a tocar los puntos claves. Muy bien, y ahora es el turno de ella, de Maya Kersten. Maya, hola, ¿cómo estás? Hola Maga, muy bien. Bueno, aquí con novedades sobre el impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son las novedades? Luego de la reunión que Sergio Massa mantuvo con integrantes de la CGT y miembros sindicales también, que hicieron algunos pedidos, entre ellos sumar más exenciones, como por ejemplo la exención a lo que son las horas extras. Recordemos que muchos trabajadores en relación de dependencia hicieron reemplazos por este contexto de pandemia, en lo cual cobraron un adicional que luego lo perdieron pagando el impuesto a las ganancias. De hecho, May, arranquemos juntas. A ver, arranco con vos, hagamos el repaso. Contame, ahí atrás ya tenés un punteo sobre lo que acordaron con la CGT en la reunión de ayer. Así es, Maga, te muestro el punteo. Los acuerdos con la CGT fueron lo que me comentábamos recién sobre las horas extras. También incluir en las exenciones lo que es el aguinaldo, el bono productivo, los gastos de guardería, los gastos en educación, y también tomar en cuenta la deducción de concubinato. Esos son los pedidos que realizaron los integrantes de la CGT para que puedan sumar a las exenciones y no solo la suba del piso no imponible a los trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos. Sobre el tema se refirió el diputado Francisco Guevara, de Frente de Todos por San Juan. Vamos a escuchar lo que dijo. Fui uno de los primeros legisladores cuando existió la posibilidad de acompañar el proyecto, porque entiendo que se busca, y el objetivo del proyecto es lo que escuchábamos recién al presidente, ¿no? Recuperar la capacidad de compra de los bolsillos de los trabajadores. Recordemos que durante el 2015-2019 la cantidad de empleados, de trabajadores que empezaron a pagar el impuesto se duplicó. Llegó casi al 25 y pico % de aquel 11% que cuando se comenzó con el impuesto. Sí. Entonces, con este proyecto lo que se busca es un poco volver a ese 11% de los trabajadores, los contribuyentes, que tengan que pagar ese impuesto a las ganancias, ¿bien? Diego Sartori, el diputado del Frente de la Concordia de Misiones, también habló sobre este tema en DTV. Lo compartimos. Ha sido muy claro desde el comienzo, y cuando se presentó el proyecto, el diputado Sergio Massa lo reafirmó el presidente en el recinto contundentemente, y muy claro Carlos Heller
en cómo hacerlo, y también sin olvidarnos que un impuesto que obviamente perjudica a los trabajadores y que a mi entender está bien que lo abordemos, porque esto es una inyección al circuito económico que necesitamos, que la economía cada vez tenga más auge y que el dinero, aquel que no retiene, se vuelque al comercio de por sí para que crezca, tampoco puede financiar las cuestiones del Estado. Así que bueno, creo que es una cuestión que tiene buena voluntad, pero como dijo el presidente de la Comisión de Presupuestos, Carlos Heller, hay que buscar el equilibrio para que las partes todas tengan ese beneficio que se espera cuando uno hace un proyecto para un país que tiene varios problemas y que tiene que ir resolviendo. Cuanto más dinero invirtemos al circuito económico para que ese derrame venga y se sienta en el comercio que debe ponerse en marcha y generar actividades, es bueno. Porque el trabajador que usted le graba con el impuesto a la ganancia, cuando recibe ese dinero, no se lo guarda ese dinero, lo gasta y lo va a redistribuir en muchos lugares. Vale decir, es necesario que lo hagamos. Ahora tenemos que buscar la mejor manera de que también no perjudiquemos al sector que debemos no perjudicar a la hora de hacer todos estos ajustes. Sofi, contanos, tenemos más voces. Tenemos más voces, Maga, exactamente, porque la diputada del PRO por la provincia de Córdoba, estamos hablando de Zoe Zucaria, también se refirió a este tema que claramente es la prioridad en la agenda parlamentaria. Si te parece, le escuchamos. Nosotros, por supuesto, que vemos con agrado que hay que discutir esa propuesta del diputado Massa, del presidente de la Cámara. Entendemos que debiéramos alcanzar también a monotributistas que necesitan también estar acogidos dentro de este sistema, y por supuesto que hay predisposición para discutir, para acompañar y para sacar una mejor normativa que ayude a esa cantidad de argentinos que trabajan en blanco y que hoy necesitan que el Estado también los acompañe en un esfuerzo por mejorar sus ingresos y su calidad de vida, y tiende a, por supuesto, a normalizar una situación que se arrastra desde hace muchos años. Y sobre el nuevo procedimiento para volver a las discusiones parlamentarias, tanto sea el trabajo en comisión como las sesiones, no vemos las horas que se rediscutan los términos para volver a trabajar en la Cámara de Diputados con un protocolo nuevo. Entendemos que, por supuesto, la presencialidad tiene que ser la regla, y con las excepciones del caso que son comprensibles y entendibles de aquellos diputados que deban permanecer en calidad de remota. Hablando de ganancias, quien se refirió a la posición del oficialismo fue la diputada Patricia Mounier, de Frente de Todos por Santa Fe, y esto fue lo que dijo. Nosotros seguimos insistiendo que el salario no es ganancia. El salario es una contraprestación por la fuerza de trabajo que nosotros ponemos a disposición del empleador o del Estado. Y bueno, obviamente que quisiéramos que ningún trabajador y trabajadora lo tenga que pagar, pero me parece que este es un avance muy importante que ayuda al bolsillo de trabajadores y trabajadoras de manera muy especial. No estamos hablando de que esto significa un incremento salarial, ni mucho menos que desarticula o impide los acuerdos salariales en las paritarias. De ninguna manera. Nosotros en los acuerdos paritarios seguimos reclamando incrementos salariales. Ocurre que a veces esos incrementos se ven afectados por el alcance del impuesto a las ganancias y entonces pierden de alguna manera algún valor, digamos. El presidente de la Cámara se mostró muy atento y escuchó atentamente los reclamos y se comprometió a verlos con su equipo de trabajo y, bueno, seguir trabajando. Y una cuestión que sí nos respondió en ese momento y que así lo hizo es que nosotros le pedimos que, además de que el proyecto pase por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, también lo haga por la Comisión de Trabajo, cosa que ya lo hizo, y bueno, la verdad que nos satisface mucho porque tiene que ver no solamente con la normativa laboral, sino además fundamentalmente con los derechos de trabajadores y trabajadoras. Y por su parte, el diputado Facundo Suárez Lastra del bloque USR también se refirió en el piso a este proyecto de impuesto a las ganancias. Sumamos todas las voces y escuchamos lo que dijo.
El clima, evidentemente, para mí se enrareció a partir del mensaje del presidente. Pero al margen de eso, y contestando a tu pregunta, Jazmín, yo creo que hay una decisión de generar las mayores condiciones para que la práctica parlamentaria pueda ser real, y eso es la mayor presencialidad. Digamos, los temas de discusión, si no estamos conversando mano a mano, si no nos miramos, si no interactuamos, si no nos interrumpimos para darnos un argumento en uno al otro, lo que pasa en una comisión. Por ejemplo, ahora viene ganancias. Sí. Bueno, Macanudo, discutamos ganancias, ahora veamos cuánto cuesta, veamos qué pasa con los autónomos, por qué en este régimen una persona gana 150.000 pesos va a terminar pagando 1.500 pesos de ganancia, que es muy razonable, está muy bien. Que el que gana 150.000, ¿qué tipo de sociedad queremos si el que gana 150.000 no puede pagar 1.500 por mes? Pero el mismo tipo que gana 150.000 es un autónomo, paga 15.000. Son 10 veces más. Entonces, claro, hay cosas que nosotros queremos discutirlas, queremos discutirlas bien, que nos digan cuánto cuestan. ¿Quién dijo que cuesta 40.000 millones de pesos este proyecto? No estaba en el presupuesto. Entonces, somos serios. Decimos, nosotros decimos, nos parece muy razonable. No podíamos estar con los pisos de ganancia tan bajos. Se estaba pagando mucho en un arranque, mucha gente que no tendría que estar pagando ganancias. Y el arranque tiene que ser con cuotas más bajas. ¿Por qué no discutimos en serio? ¿Por qué no decimos, bueno, el que gane lo de las jubilaciones? Ningún jubilado va a pagar ganancias. Más del 50% de los jubilados en la Argentina cobran la mínima. Paga ganancias el que cobra 6 jubilaciones. 6 jubilaciones que los cobra solamente... Ahora, a título de que un jubilado que gana 150.000 pesos no puede pagar 1.500 pesos, cuando la mayoría de los argentinos cobran 50.000 pesos de jubilación, y cuando compran un paquete de hierba el 50% pagan de impuestos. ¿Qué tipo de sociedad queremos que tenga esta concepción tan reaccionaria del impuesto a las ganancias? Entonces nosotros queremos discutirlo. Decimos, hay razonabilidad en el piso, lo vamos a acompañar, pero ¿por qué no estamos, ya que es tan difícil la situación? Y entonces la propuesta vendría a ser... Discutamos un poco más el tema. ¿Por qué no hacemos que todo el mundo pague ganancias? Porque que seguimos con los 80.000 millones de pesos de gente que no paga ganancias. Seguimos con esa situación. Refrescamos la información porque estamos escuchando a muchos diputados hablando, dando sus opiniones y las repercusiones sobre el acuerdo inicial que hay sobre el proyecto de ganancias. Ayer el presidente de la Cámara, Sergio Massa, se reunió con representantes de la CGT y acordaron que en la próxima semana comenzará a tratarse en comisiones, en reuniones informativas en las que los propios sindicalistas estarán invitados, el proyecto que busca unir todas las voces, considerar todas las opiniones y tener en cuenta puntos como, por ejemplo, el que hablábamos y escuchábamos recién, en el que el impuesto no perjudique algunos ítems salariales, tales como zonas desfavorables, horas extras y demás. En ese sentido, vamos a escuchar más voces, porque DTV pone todas las voces al aire de todos los diputados, y vamos a arrancar con el diputado Godoy del Frente de Salta y también con el diputado Saad del PRO de La Rioja. Desde ya la medida en todo sentido es súper positiva, porque básicamente beneficia a millones de argentinos y argentinas, ser un reclamo de los sectores trabajadores. Ahora, si hay un tema con la economía informal, ya no me refiero a lo que tiene que ver con autónomos, con monotributistas, pero sí con la economía informal y cómo está, básicamente cómo repercute en algunas zonas del país más que en otras. Esto también, Salta tiene un nivel de informalidad, como toda la región del NOA y el NEA, altísima. Y esto va en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en lo que tiene que ver con sistema previsional, lo que tiene que ver con recursos para la seguridad social. Es decir, es un gran tema y un debate que debe continuar abierto en buscar mecanismos para transformar esa informalidad que ha ido creciendo, ¿no?, en el transcurso del tiempo sostenidamente, y es algo que duele y mucho, y me parece que tenemos que tener la astucia, la inteligencia para buscar mecanismos para revertir esa situación. Todas aquellas medidas, todas aquellas propuestas que tiendan a lograr mayores recursos, que estén sustentadas sobre todo en la progresividad de la base impositiva, son fenomenales. Entonces, a eso hay que prestar mucha atención. Pero una medida concreta que ya se ha implementado y que debe ser ejecutada, básicamente tiene que ver con este aporte extraordinario a las grandes fortunas.
esta medida, que es algo que se está estudiando en todo el mundo para su implementación y que se empezó a estudiar en base a lo que fue la crisis económica que surgió a partir del COVID, aquí en Argentina nosotros hemos avanzado. No digo que esto venga a sustituir aquello que va a dejar, porque se entienda bien, no vaya a ser que se malinterpreten mis palabras. Digo que esos son mecanismos progresivos donde quienes más tienen, más pagan, y además que tienen asignación específica, es decir, de una estricta justeza, y que significan recursos para el Estado. Este es un aporte extraordinario por única vez. Debo repetirlo. Parecía que estaba diciendo que puede llegar a aparecer otro. Se le arma, le digo. Para nada, claro. Pero digo, recordemos que sucedió aquello. Está bien. Y que también un poco, podríamos decir, esas medidas van permitiendo que quienes menos tengan, esta es la base de los impuestos, ¿no? Ahora, que sean legales, que sean justos, que sean progresivos. Y la verdad que aumentar el piso a ganancias es estrictamente justo y además necesario en esta economía COVID o post-COVID que está obviamente deprimida a nivel mundial. El impuesto a las ganancias es un viejo tema, ¿no? Que más que impuesto a la ganancia es un impuesto al trabajo. Yo creo que siempre estuve en contra, por supuesto, de que alguien que cobra un salario pague ese impuesto. O por lo menos hasta una categoría razonable. Así que yo creo que sí, que es un impuesto que tiene que salir. Lo que hoy a lo mejor a algunos le parece alto, yo creo que no es tan alto el techo que tiene, pero es mejor que lo que hay. Claro, así que yo creo que tiene que salir. Y es muy difícil cuando uno está en un proceso inflacionario, desde que uno planifica algo hasta que realmente se ejecuta o se lleva a la práctica, ese tiempo que pasa ya es como que lo deja desactualizado también. Claro. Nos corremos a otro de los temas importantes de esta semana, que es el de la reforma judicial, un tema que quedó a raíz del discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias. Lo que plantea la reforma judicial, entre muchas otras cosas, es la conformación de una comisión bicameral de seguimiento y control del Poder Judicial. A ver, Sofi, repasemos, ¿cómo se conforma una comisión bicameral? Exactamente, Maga, como vos estabas comentando, vamos a repasar los puntos más importantes de la conformación de esta comisión, que claramente fue muy criticada por los jueces, los fiscales y también, por supuesto, por la oposición. Pero vamos a comenzar explicando cómo se compone esta comisión especial. En principio, las comisiones especiales, porque tienen miembros de las dos cámaras y mixtas, suelen conformarse mediante una ley aprobada en las dos cámaras. La integran legisladores de ambas cámaras en representación proporcional a la presencia de sus fuerzas políticas en cada una de ellas, y además el reglamento del Senado pide 2/3, pero rara vez se aplica porque se interpreta que una ley aprobada tiene más fuerza. Esto en principio para explicar cómo se conforma una comisión bicameral. Bueno, también seguimos con la próxima placa, que da más datos, indicios de lo que es una comisión bicameral, que bueno, como te contaba, fue muy criticada por voces de la oposición, que en minutos nada más vamos a estar escuchando, pero continuamos explicando por qué tanta pronunciamiento recalcitrante por esto que explicó el presidente el lunes. En el gobierno, bueno, ¿cuáles serían los alcances de una bicameral, de una comisión bicameral? En el gobierno confirman que propondrían una bicameral que haría un seguimiento y control del funcionamiento del Poder Judicial y podría reunir información sobre los jueces, pero no sancionarlos porque no es su competencia, y esas facultades las tiene el Consejo de la Magistratura. Por supuesto que su reforma ya está siendo barajada hace mucho tiempo realmente, pero que finalmente el proyecto fue, bueno, pronunciado por el presidente el lunes. Un reglamento de la comisión especificaría sus funciones, ¿no?, del Consejo de la Magistratura, que están intentando modificarlo desde hace bastante, pero finalmente este proyecto que impulsó el Ejecutivo tiene los datos más importantes. Y por último, en relación a los alcances, funciona una comisión bicameral similar que controla al Ministerio Público,
control de los fiscales, que sigue el trabajo de los fiscales justamente y es, bueno, su función y por eso también las grandes respuestas de lo que el presidente planteó como un tema central en toda esta agenda parlamentaria del 2021, luego del impuesto a las ganancias, ¿no? Que será sancionado, se espera más prontamente. Los proyectos de reforma judicial claramente van a ser tema de agenda hasta fin de año. Y claramente también es un tema que divide las aguas, porque la reforma judicial ya ha generado opiniones, obviamente, desde el oficialismo adherentes a toda esta iniciativa y desde la oposición no tanto, todo lo contrario. Vamos a escuchar las palabras del diputado Verón Garay de la UCR de La Pampa. Yo creo que hay que tener mucha precaución en esto de caer en las generalizaciones. Digamos, porque a veces cuando uno generaliza comete injusticias. Hay muchos jueces y hay muchos fiscales que hacen muy bien su trabajo. Entonces, digamos, cuando uno ingresa en estos ámbitos, me parece que hay que hacerlo con la prudencia del caso. Sí, pero también la sociedad tiene una percepción en un 90% que la forma en que se imparte justicia en la Argentina no responde a sus necesidades, ¿no? Digo, no solo la federal, porque también a veces se fracciona tanto, o se pone todo en la misma bolsa, o se fracciona tanto que no se puede entender cómo funciona el sistema. Pero la apreciación general es que cualquier situación con la justicia es una complicación y no siempre se resuelve en tiempo y forma. Comparto plenamente. La justicia, como muchas veces se dice, la justicia que llega tarde no es justicia. Hay evidentemente un déficit en el funcionamiento del Poder Judicial. Sobre todo, hay una necesidad de generar una mayor dinámica en muchísimos de los procesos, sobre todo cuando hay que investigar a funcionarios públicos o a hechos de corrupción. Porque vuelvo a decir, cuando la justicia llega tarde, eso no es justicia. Y muchas de las causas terminan prescribiendo, es decir, se extingue la acción por inactividad. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la diputada Rosso del Frente de Todos de San Luis. El presidente hizo una mención y un reclamo que creo que viene de toda la sociedad en su conjunto, de la necesidad del acercamiento de uno de los poderes del Estado que en este momento la sociedad lo siente como ausente, siente que está tocando una puerta para reclamar justicia y que desde el otro lado de la puerta no se está escuchando ese reclamo. Lo vemos, por ejemplo, con los femicidios, lo vemos con el día a día de cualquier vecino, cualquier ciudadano que tiene algún problema y que el resolver una situación que se lleva en un litigio tiene años de tardanza, con un lenguaje que ya tampoco le es cercano a la ciudadanía. Creo que ha sido un momento para reflexionar entre todos y todas cómo podemos avanzar y mejorar en ese sentido. Sí hay proyectos que están pendientes de ser tratados en el Congreso y otros proyectos que tal vez se puedan llegar a incorporar, pero bueno, esperemos a ver en su momento de debate qué mejoras y qué se puede hacer, pero creo que principalmente es tomar un reclamo de la sociedad que nos está pidiendo, así como en su momento se modificó el Código Civil y Comercial, que implicó una reestructuración en la forma de trabajar del Poder Ejecutivo hacia con los ciudadanos. Ahora lo que estamos también planteando es, bueno, amiguemos lo que es esta pata del Estado, que es el Poder Judicial, también a la Argentina del 2020, ¿no? Y otro de los temas del día fue la renuncia del diputado mendocino Bermejo. May, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué explicaciones dio? Bueno, estuvo en boca de todo el mundo la renuncia de Alejandro Bermejo justamente por el tuit que publicó en las redes sociales, que vamos a ver también en pantalla, donde especifica que su renuncia se debe a razones estrictamente personales. Lo que plantea también es, y remarca, es el esfuerzo, el trabajo, los arduos meses de trabajo que realizó junto a mendocinos y a mendocinas, que bueno, fue con quienes formularon los proyectos presentes. Recordemos que Bermejo es del Frente de Todos, asumió su banca en diciembre del 2019. Él era el segundo puesto en la lista que encabezaba Mercedes Uceda.
Y luego, por la ley de paridad, lo estaría reemplazando el cuarto lugar en la lista, que es Eber Pérez. Estamos hablando de un afiliado del PJ de Mendoza, un productor vitivinícola, también es abogado, es integrante es vocal de la Cámara de Comercio y de Turismo de Tunuyán, donde él también es productor vitivinícola. Así que va a ser el reemplazo que va a tener Bermejo a raíz de su renuncia. Bien, todo aclarado entonces y claramente, bueno, esta renuncia se hizo sentir en este año, ¿no? En este año electoral, un año en el que muchos diputados históricamente a veces dejan sus bancas para ocupar nuevos puestos en sus provincias. Este no sería el caso del diputado Bermejo. Vamos a seguir hablando de muchas más cosas aquí en DTV El Resumen, pero ahora nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, seguimos en DTV, el resumen, una hora de información parlamentaria y vamos a volver sobre el tema de la reforma judicial. Hace instantes ya comenzamos a tratarlo sobre cuáles son las modificaciones planteadas y ahora vamos a profundizar porque uno de los puntos de esta reforma son cambios en la magistratura. Sofi, contanos. Exactamente, Maga, porque bueno, el Consejo de la Magistratura se dedica entonces a renovar y designar a los jueces y además está siendo tratado esta modificación por una comisión de juristas que fue creada el año pasado y si te parece vamos a repasar los puntos más importantes de la reforma del Consejo de la Magistratura. También como tiene dos ítems fundamentales más importantes. En principio despolitizar todo lo que es el estamento político, sacarle el peso y también mejorar el funcionamiento de la justicia, más que nada en el nombramiento de jueces. Vamos a repasar lo que dicen las placas en relación a la integración actual del Consejo de la Magistratura porque está conformada por 13 consejeros, 7 representantes de la política. Estamos hablando de 3 diputados, Vanessa Siley, Pablo Tonelli y Graciela Camaño, Siley por el oficialismo, Tonelli opositor y Graciela Camaño que, bueno, no tiene claramente, no está enmarcada en estas dos veredas. También está conformado por 3 senadores, bueno, de la Cámara Alta, estamos hablando de Mariano Recalde, de María Inés Pilati Vergara y de Silvia Giacopo. Y por último, un representante del Poder Ejecutivo Nacional, hablamos de Jerónimo Ustaroz, que bueno, es primo directo de Guado de Pedro. Y por último, 3 representantes de jueces, estamos hablando de Alberto Lugones, de Ricardo Recondo y de Juan Manuel Culota. Esto en principio con la conformación del Consejo de la Magistratura. En relación también hay 2 representantes de abogados, también dentro de los estamentos que lo dividen, estamos hablando de Diego Marías y de Carlos Matterson, y un representante académico que justamente es el presidente del Consejo de la Magistratura, que fue electo, fue designado hace muy poco, menos de un mes, el 18 de febrero, que también es rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, estamos hablando de Diego Molea. Y por último, 2/3, estamos hablando de 9 votos para aprobar las ternas y para abrir el jurado de enjuiciamiento. Bien, ahora pasamos también a las recomendaciones de la Comisión de Juristas, porque en primer lugar lo que proponen es que se integren con 16 consejeros. Estamos hablando de 4 de cada estamento, se tendrían que sumar 3 más a los que tienen hasta el momento, y la presidencia tendría doble voto, obviamente para desempatar. En este caso Molea tendría doble voto, pero si esta ley llegara a sancionarse, el presidente que esté al mando en ese momento tendría doble voto. En segundo lugar, la presidencia ejercía de forma rotativa entre todos los estamentos por el plazo de un año y esto es un punto muy importante porque tiene alternancia de género. Esto es lo que propone la reforma justamente. Interesante. Exactamente, un punto muy importante que no se tenía contemplado hasta el momento y que, bueno, empieza a incorporarse la perspectiva de género en todo lo que es la reforma judicial. Anteúltimo punto, quórum, ¿no? La mitad más 1, estamos hablando de 9 en lugar de 7. Y por último, todas las representaciones con dedicación exclusiva. Este es un punto muy importante de lo que plantea la reforma para el Consejo de la Magistratura. Seguimos entonces con las recomendaciones de la Comisión de Juristas. Hablamos de la paridad de género y de federalismo. Era algo que, bueno, ya está expandido por muchos ámbitos. Tenía que llegar también a todo el Poder Judicial. Y además, mandato de 4 años con posibilidad de renovar por otro periodo mediando un intervalo, ¿no? También audiencia pública para conocer a los futuros consejeros, reducir planta permanente y limitar cantidad de asesores por consejeros y por último establecer cantidad mínima de reuniones periódicas con posibilidad de hacerlas de modo virtual, bueno, aprovechando también todo lo que sacamos de este 2020 con relación a las videoconferencias, con relación a estas reuniones virtuales que también pueden ser implementadas en el Consejo
Consejo de la Magistratura y hablamos entonces de los puntos más importantes que proponen en esta reforma judicial. Sí, es complejo de entender, pero muy bien explicado, Sofi, el punteo como para saber por dónde vienen estos consejos, que veremos si realmente llegan a tener lugar y si realmente estos cambios se producen en el Consejo de la Magistratura, tal cual lo pidió el presidente Alberto Fernández en su discurso con un conjunto de otros puntos en la reforma judicial. Ahora, sobre este mismo tema, vamos a escuchar al diputado Javier Campos. La deuda es la bañadera llena de agua, pero la canilla que está llenando el agua es el déficit. Y nosotros estamos todo el tiempo mirando la bañadera llena de agua. Esto lo decía de Martín Tetaz el otro día en radio, me pareció una buena analogía. O sea, estamos todo el tiempo, mirá, me llenaste la bañadera de agua, mirá, está lleno de agua. Pero en realidad nunca pagamos el grifo. El grifo sigue echando agua, sigue echando agua. Pero eso significa que nos tenemos que poner de acuerdo y decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por qué vamos a tener este déficit? Porque el déficit responde a demandas de la sociedad. ¿Cuál medida legislativa sería la primera para parar ese déficit? Yo creo que hay que hacer una ley de responsabilidad fiscal, política fiscal, brutal. Pero yo creo que el cambio tiene que ser... ¿Esa reforma? Sí, tiene que ser copernicano. Yo creo que Argentina está enferma de una mala administración política. O sea, la reforma tributaria no estuvo como una prioridad en el discurso de Alberto Fernández. No estuvo, no, pero yo creo que digamos, tenemos que ir a lo primero. Lo primero es, todos los gobiernos... Mire, yo les hago una pregunta muy simple. Si yo a cualquiera de ustedes tres las nombro intendenta, gobernadora, lo que sea, cualquier puesto ejecutivo, ustedes van a estar con el sistema político actual, con la regla de premios y castigos con la que se tienen que mover, van a estar impelidas necesariamente a gastar todo lo que puedan siempre que no les explote durante su mandato. Porque el negocio político es ese. Como ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos todas las voces aquí en DTV, el periodismo del Congreso, le decimos particularmente este programa es El Resumen, que es un compilado de testimonios, ya lo estarán viendo, sobre las repercusiones de los diputados, de lo que está pasando en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Y la verdad que hay mucha información. Esta semana, a partir del discurso del presidente Alberto Fernández, ya muchas comisiones están en pie de trabajo, lo vinieron haciendo todo el año, por supuesto, pero aún con más presión y con más celeridad a raíz de este pedido. Y la reforma judicial es uno de los temas más importantes junto a el impuesto a las ganancias, la modificación del impuesto a las ganancias. Vamos a volver con el tema de la reforma judicial en este momento. Escuchemos las palabras del diputado Bormioli. Hay temas que son centrales. Digo, la emergencia de los servicios públicos, esto de desdolarizar definitivamente, o volver a desdolarizar, porque habíamos hecho con el gobierno de Cristina mucho en este sentido. Las facturas de gas, de luz, de servicios públicos en nuestro gobierno anterior, en el gobierno de Cristina, no le generaban sorpresa a ningún vecino. Cuando venían ya se sabía que se podía pagar. Del 2015 al 2019, cada vez que venía una factura por abajo de la puerta parecía una bomba, creo que te traían, porque cuando la abrías te asustaba o era la sorpresa negativa de que había que salir a pedir plata prestada para poder pagar la gas, la luz. Bueno, los jubilados. Hablaban antes de los jubilados que tenían que sacar los créditos en ANSES para poder pagar la factura de luz y de gas. Esto es clave. Esto es clave de que los servicios públicos sean servicios públicos y no servicios que pueden pagar muy pocos y que a la gran mayoría le cuesta muchísimo poder afrontar esos gastos y que en definitiva terminan endeudándose con las empresas monopólicas que hoy manejan el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una transferencia de ingresos a la comunidad, porque al haber una emergencia en los servicios públicos no va a haber aumentos significativos y esto significa que la gente, en vez de pagar el gas y la luz como lo venía pagando en la época del macrismo, va a derivar esos recursos al consumo. Punto central. Otro punto central, lo que vos hablabas, el fomento a la industria, sea la industria automotriz, sea la industria que está relacionada al agro y lo que es la obra pública. Creo que el presidente habló muy claramente, hay que seguir federalizando la obra pública, tiene que llegar la obra pública a todos los rincones de nuestra patria y la obra pública como eje dinamizador también de la economía. El ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, está demostrando un gran trabajo. Nosotros en Pergamino lo hemos tenido en menos de un mes. Entre enero, primeros días de enero y primeros días de febrero, vino 2 veces el ministro a anunciar obras y después a supervisar el trabajo de obra.
Con lo cual esto creo que es otro eje central, porque dinamiza la economía, genera puestos de trabajo, genera consumo. Y obviamente el fomento de la industria nacional, ¿no? Que es lo que tenemos que terminar de volver a recuperar ese entramado productivo de la pequeña y mediana empresa, que también es la generación de fuentes de trabajo, y apuntar al mercado interno. Otro de los ejes del discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias fue la necesidad de aliviar el bolsillo de los argentinos. Es por esto que conversamos en DTV con varios diputados sobre esas iniciativas. Escuchemos. La deuda es la bañadera llena de agua, pero la canilla que está llenando el agua es el déficit. Y nosotros estamos todo el tiempo mirando la bañadera llena de agua. Esto lo decía de Martín Tetaz el otro día en radio, me pareció una buena analogía. O sea, estamos todo el tiempo, mirá, me llenaste la bañadera de agua, mirá, está lleno de agua. Pero en realidad nunca pagamos el grifo. El grifo sigue echando agua, sigue echando agua. Pero eso significa que nos tenemos que poner de acuerdo y decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por qué vamos a tener este déficit? Porque el déficit responde a demandas de la sociedad. ¿Cuál medida legislativa sería la primera para parar ese déficit? Yo creo que hay que hacer una ley de responsabilidad fiscal, política fiscal, brutal. Pero yo creo que el cambio tiene que ser... ¿Esa reforma? Sí, tiene que ser copernicano. Yo creo que Argentina está enferma de una mala administración política. O sea, la reforma tributaria no estuvo como una prioridad en el discurso de Alberto Fernández. No estuvo, no, pero yo creo que digamos, tenemos que ir a lo primero. Lo primero es, todos los gobiernos... Miren, yo les hago una pregunta muy simple. Si yo a cualquiera de ustedes tres las nombro intendenta, gobernadora, lo que sea, cualquier puesto ejecutivo, ustedes van a estar con el sistema político actual, con la regla de premios y castigos con la que se tienen que mover, van a estar impelidas necesariamente a gastar todo lo que puedan siempre que no les explote durante su mandato. Porque el negocio político es ese. Bueno, y entre tanta info parlamentaria que a veces puede resultar algo engorroso de entender, hay algo cultural hoy para compartir. Hay una nota distinta. May, ¿qué hiciste? Así es, Maga. En el Congreso de la Nación uno se encuentra con situaciones muy placenteras y extraordinarias, y en esta ocasión nos encontramos con pleno despliegue de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, una orquesta que es bicameral porque es tanto de integrantes, músicos integrantes del Senado de la Nación como de la Cámara de Diputados. Aprovechamos para hablar con Andrea Barbieri, que es la directora de Cultura de la Cámara de Diputados, que se refirió respecto de la orquesta. Qué lindo. La Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, como bien los dijiste, es una orquesta bicameral, está conformada por músicos y músicas que pertenecen a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Y están formalizando sus primeros ensayos de cara a lo que va a ser el primer concierto, que se va a dar el lunes 29 a las 19:30 horas. Es la temporada... esta temporada en particular va a ser en homenaje a Astor Piazzolla por los aniversarios que se cumplen, y el primer concierto va a ser de música piazzolina, dirigido por el maestro Sebastiano De Filippi, que es el director de la orquesta, y bueno, esperamos a que puedan verlo y disfrutarlo a la transmisión en vivo y en directo. Andrea, ¿cuántos son los músicos que integran hoy la Orquesta de la Cámara? Son 20 músicos en total, mitad de Senado, mitad de diputados, más el director que pertenece a la Cámara de Diputados. Qué lindo. Entonces se viene uno de los primeros conciertos. Eso es lo que estaban haciendo. O sea, hoy fuiste al ensayo. Hoy fui al ensayo. Van a tener otro ensayo la semana que viene para el 29. Va a ser el lunes 29, se van a presentar en vivo a las 17:30 horas. Después van a ver cómo va a ser la modalidad. Pero la verdad es que lo que se vivió fue una situación asombrosa. Se pudo disfrutar de música que resonaba en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, algo que no se suele ver todos los días, Maga. Claro. Estamos hablando de 30 músicos en escena, con un director, Sebastián De Filippi, que hace 8 años está en la dirección de la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación. Eso se va a poder disfrutar el 29 a las 19:30, que va a ser justamente un homenaje a Astor Piazzolla, y esa pieza va a ser la apertura de la temporada 2021 de la orquesta. Me encanta. Ahora, May, vos que estuviste ahí, ¿hay detalles sobre el dónde sería, si puede ir público en general, hasta dónde? ¿Se sabe eso o no?
ellos solían presentarse un lunes de cada mes y era abierto al público con entrada libre y gratuita. Obviamente ahora por un contexto de público conocimiento en época de pandemia, están reformulando el modo de la presentación, así que más adelante vamos a poder brindar más información al respecto para que puedan disfrutar de músicos increíbles que tiene el Congreso de la Nación. Así que imagínate, entre violonchelos, violines, todos los instrumentos musicales estaban tocando el día de hoy. Tenemos una acústica asombrosa, debo confesar, Mana. Ajá, no, es no lo impresionante. dudo. Vale la pena ir y escucharlos en vivo. ¿Habías tenido la chance de ir antes? No había tenido la oportunidad. Fue una situación que realmente me sorprendió y creo que el camarógrafo también, cuando fuimos a realizar notas de cobertura sobre lo que sucedía durante el día en la Cámara de Diputados, fue un contexto que nos gustó mucho. La verdad que fue muy ameno. Aprovechamos, nos tomamos unos minutos también para sentarnos, escuchar a los músicos que son profesionales, que saben lo que hacen, y a darle un gustito al oído, por disfrutar una pieza musical. Qué lindo, May, te envidio, porque sinceramente, no lo digo por ser una trabajadora más del Congreso de la Nación, nuestra orquesta tiene realmente un excelentísimo nivel, como todas las actividades culturales que se dan en el Congreso de la Nación y que este año, poco a poco, parecen estar reprogramándose y son un montón. También tenemos una biblioteca preciosa y llena de una cantidad de material realmente alucinante. Bueno, ojalá podamos compartir muchas más notas de este estilo, May. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a cambiar de tema. Nos vamos a volver a los diputados, a escuchar sus palabras, sus opiniones. Vamos a hablar sobre las vacunas. En este caso, vamos a escuchar a uno de los diputados. Argentina ha recibido hasta ahora de todos los laboratorios en suma aproximadamente más o menos 4 millones de dosis de vacuna y por supuesto tenemos la expectativa de recibir muchas más, pero por ahora y en base a las demoras y todo van 4 millones de dosis. Hay 1 millón de estas dosis, que son las vacunas chinas, que no pueden ser aplicadas a mayores de 60 años. Cuando hablamos de dosis, hablamos de dosis, o sea, estamos hablando de 2 millones de personas que se pueden vacunar. Sí. Se han distribuido cerca de 2.230.000 dosis y se vienen aplicando alrededor de 874.000 personas ya tienen una dosis y 300.000 tienen las 2 dosis. Nosotros, por ejemplo, tenemos más 70, para que tengan unidad en Tucumán, 180.000 personas registradas empadronadas aproximadamente. Ahora, registradas como que se quieren vacunar, no superamos los 30.000. O sea, acá hay un tema también de que como la vacuna es voluntaria, requerimos que las personas expresen la voluntad de vacunarse para darles los turnos. Entonces, entre que, por supuesto que Tucumán viene recibiendo hasta ahora 60.000 dosis, 78.000 dosis ha recibido Tucumán hasta ahora. O sea que no nos hubiera alcanzado para vacunar con 78.000 dosis a todo el personal de salud y poder empezar a vacunar también a los mayores de 70. Entonces a veces la gente dice, no habría que empezar con otra categoría hasta no terminar la categoría anterior. Y esto es un error, porque las categorías en el programa de vacunación son un listado, no un orden, digamos. Entonces cada provincia y cada jurisdicción lleva adelante el programa de vacunación para intentar tener la mayor efectividad posible en este sistema. Hemos recibido las autoridades de la Comisión el contrato de China, hemos recibido el contrato de Oxford de las vacunas de India, lo hemos compartido en la Comisión y seguimos de cerca el monitoreo, también ahora participando de esta nueva estructura o esta nueva comisión que va a monitorear a todo lo que es el personal estratégico que se vacuna en la Argentina, un poco por fuera de las normas de edad o riesgo, para poder dar transparencia y tranquilidad a toda la población de que este proceso se va a llevar adelante de la mejor manera posible. Ahí estaban las palabras del tucumano Pablo Jedlin, que además es médico, así que es una de las voces con más experiencia, argumentos y fundamentos para hablar sobre el tema de las vacunas acá en la Cámara Baja. Vamos a volver con el tema de reforma judicial. En este momento tenemos la suerte de escuchar las palabras de la diputada Josefina González. Espero que realmente avancemos, que podamos trabajar juntándonos, que nos escuchemos, que los miembros de las comisiones opinen donde deben opinar, no en los medios, sino en las comisiones. Creo que nosotros tenemos que saber qué opinamos y tenemos que poder trabajar sobre los proyectos para que se mejoren y salgan. Creo que la reforma judicial es necesaria hace años. Creo que es el único poder que nunca llega a la democracia.
siempre es como muy cerrado, los jueces no rinden explicaciones, si vos decís algo te metés en el otro poder, y a veces no digo que no sea un poco así, pero la mayoría de las veces no es así, es solo simplemente opinar sobre un poder que no estaría yendo muy bien y que no estaría respondiendo sobre toda la gente. Creo que si vos le preguntás en general si creen que la justicia funciona en la Argentina, cualquier persona te dice que no. Más allá de lo que te puedan decir en los medios y repetir después por alguna campaña puntual de lawfare o alguna campaña particular que haga algún sector político, la mayoría piensa que la justicia los deja solos. ¿Usted piensa que si creo que en parte termina siendo así? Sí, perdón. Si el tema de Cristina Fernández de Kirchner no estuviera en el medio, ¿se podría debatir, oficialismo y oposición se podrían sentar a debatir una reforma judicial? En realidad yo creo que ellos buscan, que hay un sector que busca excusas porque ha usado la justicia como forma de ganar elecciones o de neutralizar opositores, y creo que no se quieren hacer cargo de que esto pasó. Digo, porque ya lo estamos viendo, hay un juez al cual se le pide una renuncia a la presidencia por haberse reunido con el presidente anterior, o sea, hay un montón de cosas que se vienen haciendo. Un presidente diciendo que van a seguir presionando a los jueces hasta lograr lo que quieren. Bueno, seguimos escuchando muchas voces aquí en DTV. Tenemos por delante aún 10 minutos de información. Estamos todos los días, 1 hora de info parlamentaria. El resumen es eso, básicamente. Saber quiénes hablaron, qué dijeron, en qué están los diputados, cuál es el trabajo que se realiza en la Cámara Baja y, por supuesto, muchos más detalles que se los vamos a contar acá. Llegó el momento de escuchar a la diputada Alicia Figueroa. Ella habló Alcira, disculpen, Figueroa. Ella habló hace unos instantes en DTV y vamos a compartir su opinión. En Salta, en lo que nosotros vamos a estar, por lo menos los sectores mayoritarios, no digo de los empresarios, las multinacionales que ya están dedicados a esa actividad, nos viene bien todos los anuncios sobre la obra pública, las viviendas, el tema de las tarifas, la especificación de las tarifas, porque hoy nosotros tenemos, la mayoría del pueblo salteño, ingresos muy por debajo de la canasta básica familiar, pero tenemos las tarifas en dólares. Y tampoco se ha cumplido los DNU del presidente, porque en muchas familias se le ha cortado la luz, se le ha cortado los servicios básicos. Y pagamos también todo lo que es comunicación, internet, todo está dolarizado. Entonces, creo que esas medidas nos van a favorecer enormemente. Lo mismo en el tema de la inversión en obras públicas y también en obras de infraestructura que se han anunciado desde el Ministerio de Obras Públicas. Así que yo creo que en ese sentido, bueno, y ustedes saben bien también que Salta, por lo menos Salta Capital, donde está concentrada más de la mitad de la población, tiene su ingreso desde el turismo, desde las pymes, digamos, actividades también de economía circular. Y bueno, yo creo que también el presidente habló de todos estos temas y nos van a beneficiar. De hecho, que ya desde antes del inicio de la pandemia, el Estado Nacional desembolsó muchísimos recursos para salud, para educación, para también todos los emprendimientos y las actividades que ha demandado el gobierno provincial. Pero recién estamos viendo algún resurgimiento, bueno, fruto de la pandemia, pero también de una cuestión de que todavía no se ve los resultados en la provincia, ¿no? Muy poco se ve. Como ustedes saben, nosotros estamos en este canal, por supuesto, en nuestra grilla de cable, que nos pueden ver en todos los cables en casi todo el país. Además, estamos en simultáneo, en vivo, las 24 horas saliendo por YouTube. Y además, tenemos nuestras redes sociales a las cuales pueden consultar para poder repasar toda nuestra programación, porque no solamente tenemos DTV el resumen, sino que también tenemos DTV el periodismo del Congreso, DTV el análisis, con muchísimas figuras muy conocidas aquí, sentadas, dando debate, recibiendo a diputados, escuchando sus opiniones, dando debate para toda la pluralidad y, por supuesto, llenando de información
la mesa de casa, porque lo importante acá, la función que tiene este canal, es poder bajar todo lo que sucede en el Parlamento, específicamente en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, para todos ustedes, para que se puedan quitar las dudas, para que puedan elegir a sus representantes, para que puedan saber quién opina qué sobre cada una de las cosas y principalmente para que sepan el trabajo que se realiza detrás de cada uno de los diputados que están, por supuesto, legislando para todos nosotros. Además, los fines de semana hay programas sobre géneros, también tenemos de TV entrevistas para conocer a los diputados detrás de su figura política y mucho, mucho más. ¿Para qué voy a seguir? Se queda en nuestra programación y nos conocen mejor. Vamos a escuchar ahora las palabras del diputado Shetling, que hace unos instantes también lo vimos, para repasar sobre los temas de los cuales habló con nosotros. A mí me parece que definitivamente hay un acuerdo importante en todo el marco político de la Argentina de que hoy el impuesto a las ganancias tiene un atraso normativo que hace que, como lo explicaba recién el presidente de la Cámara, los trabajadores a veces con salarios que casi los ponen en línea de pobreza, los salarios han quedado muy atrasados en la Argentina con respecto a los aumentos de los precios. Me parece que sin duda esto lo tenemos que reorganizar. El sistema de salud, ¿se acuerdan que a partir de una ley que hicimos en el Congreso también pudo eximir las horas extras y sobre todo las guardias durante la pandemia de este impuesto? Pero me parece que estos son temas que hay que hacerlos definitivamente, no solamente para la pandemia. La verdad es que nosotros siempre hemos entendido de que no todo el trabajo sanitario es insalubre, porque en definitiva es lo que cada uno de los médicos hacen y en general, salvo algunas tareas particulares, como por ejemplo la radiología o algunas que claramente tienen una ventana de tiempo y lo que han generado es disminución en el tiempo previsional, no han tenido una diferencia puntualmente en el tema de este. Yo creo que para el sistema de salud en su globalidad, lo que debiera quedar exceptuado son las guardias. Claro. O sea, la posibilidad de hora extra. Esta posibilidad, que ya está exceptuada para la pandemia, sería muy importante que nosotros pudiéramos exceptuarla en forma definitiva del sistema de salud. Porque el sistema de salud tiene un debate interno que es que no tenemos suficiente recurso humano en muchas especialidades clínicas. Terapistas, neonatólogos, fisiatras, así que hay muchas especialidades críticas donde tenemos poco recurso humano. Nos valemos del mismo recurso humano en horas extras o en guardias para poder cumplir esta falta. Y ya llegamos a casi el final de este programa, pero no sin antes hacer un repaso con las chicas para saber de qué estuvimos hablando en el día de hoy y de qué se va a hablar en toda la semana. Maya, contame y repasemos, hagamos una síntesis de lo que estuviste hablando vos hoy, que fue ganancias. Así es, Maga. Hoy estuvimos hablando de ganancias. Sabíamos que el proyecto que presentó Massa hablaba de subir el piso no imponible a los trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos. Se reunió con integrantes de la CGT y con sindicalistas que también hicieron sus pedidos. Si bien apoyan el proyecto de Massa, pidieron más exenciones, es decir, que se tomen en cuenta lo que serían las horas extras, el aguinaldo, los costos de escolaridad, las guarderías y, bueno, también considerar lo que era la deducción del concubino. Todos estos pedidos realizaron los integrantes sindicales y de la CGT, que seguramente muchos van a ser tomados en cuenta. La semana próxima se va a tratar en dos comisiones, la Comisión de Legislación de Trabajo y la Comisión también de Presupuesto, que preside Carlos Heller, la de Trabajo la preside Vanessa Siley, y vamos a tener más novedades al respecto. Ahí estaremos muy atentos. Aprovecho y te saludo, Maya Kersten, muchísimas gracias, nos vemos mañana. Y ahora me voy con Sofi Raimundes. ¿De qué hablaste hoy? Contame cortito, una síntesis, reforma judicial. Muy cortito, Maga, entonces, reforma judicial. Hablamos de la pretensión del Poder Ejecutivo de crear esta comisión bicameral. Hablamos de que es especial porque está conformado por pertenecientes de la Cámara Baja y de la Cámara Alta. Y también hablamos de esta modificación del Consejo de la Magistratura, realmente uno de los temas más importantes, en principio, para, bueno, despolitizarlo y además para mejorar el funcionamiento de los jueces. Y vamos a volver con mucha más información. Así será, Sofi Raimundes. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por quedarse con nosotros. Nos reencontramos mañana en DTV El Resumen. Hasta luego. Somos tu voz en el Congreso.
RCTV, el periodismo del Congreso.